Yo nací en un pueblo que se llama El Cairo, es como El Cairo, Egipto, pero es en Colombia. Fluido, digo cuatro, pero cuando me preguntan cuántas lenguas hablo, digo 4 y medio, porque en la universidad también estudié el portugués, pero esa es la que está a medias. Y yo, oh, no está posible, encore, voilà. Diría, el amor es la respuesta. Bienvenidos, gente, ¿cómo están? Un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado especial. El invitado del día de hoy es Juan Pablo García. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gracias, Renzo, gracias por la invitación. Todo muy bien. Aquí desde Francia y contento de volverte a ver. Bueno, a ti en Sí, Italia, pero hace, ya hace hacía un tiempo que ya no nos veíamos, sí. exactamente. Pero bueno, gracias a Sí, la sí, tecnología. han pasado muchas cosas en este último tiempo, la verdad. Exactamente. Y bueno, les contaba, Juan, nuestro invitado, Juan viene desde Colombia, como habrán notado su acento, no es argentino. Y bueno, tiene muchas cosas para contarnos, sobre todo en el mundo de la lengua, lo podríamos llamar así, al mundo de la lingüística y de los idiomas. Aprender nuevas culturas también implica mucho eso, así como está abordando en este capítulo un poco hacia ese lado. Quería arrancar para que un poco la gente te conozca, Juan. Contanos, ¿cómo prefieres que te diga? Juan, Juan Pablo, Juanpi, ¿cómo te dicen? Bueno, yo me siento muy cómodo con mis dos nombres, con mi nombre compuesto, Juan Pablo, entonces es como quieras. Si me dices Juan, está bien. De uno. Bien, entonces bueno, vamos a hacer, yo lo voy a hacer más fácil porque es más corto, Juan. Dale, perfecto. Pero, che, Juan, ¿cómo hacemos? Contanos un poco, ¿cómo ha sido de ese inicio? Volvamos al principio, o si querés, contanos hoy, ¿qué es lo que estás haciendo hoy en tu vida? Bueno, actualmente vivo en Francia, estoy haciendo una maestría en especialización en lingüística y especialización en francés. La maestría se llama Ujú. Estudios Franceses y Francófonos. Bueno, y es en Toulouse, que es donde justamente tú y yo nos conocimos. Sí, Y, y bueno, de hecho llegué a Francia como asistente de español. No sé si quieras que siga desde ya, claro, ¿sí? bien. O sea, espera, antes que ya vamos a llegar a Ok, eso de asistente de español, porque ahí hemos tenido varias cosas para compartir. Bien, eso era lo que estás haciendo hoy. Hoy estás como estudiando un máster y seguís avanzando. Hace poco has defendido también la memoria, como se le dice en Francia, ujú. la tesis, como le decimos en Argentina. No sé cómo le dicen en Colombia, Tesis tesis también. también. Bien. Y bueno, ya pasó el máster uno. Ahora me gustaría que volvamos un poquito al principio. O sea, exactamente de dónde sos de Colombia, qué es lo que hacías, qué estudiabas, cómo salió esa necesidad de querer irse a Francia, etcétera. Bueno, el principio es el 21 El de principio. julio de 1998 en las Bien. montañas colombianas. Yo nací en un pueblo que se llama El Cairo, que es como El Cairo, Egipto, pero es en Sí. Colombia. No tenemos pirámides, pero tenemos montañas que podrían parecer Mucho café. mucho café. Justamente somos productores de café y de otros productos como el plátano o el cacao, también producimos. Bananas para los argentinos. Ah, Sí. exactamente. Y bueno, y ya después, en mi época universitaria, hice una licenciatura en lenguas modernas. Eh, bueno, pues me interesé muchísimo por las lenguas desde muy joven. Empecé con el italiano, justamente. Fue mi primera lengua extranjera. Luego en el colegio y en la escuela y en el colegio con el inglés. Y ya Sí. después, cuando conocí la carrera de lenguas modernas, pues me lancé con el francés y mucho más a fondo con el inglés. Sí, Y ¿y por qué el italiano al principio? oh, es una historia bastante particular. No sé si sabes que en Colombia somos bastante católicos. Digo somos. Sí. En Colombia es un país muy católico practicante. Y yo era acólito, monaguillo. No sé si, Sí. sí. Y, Sí, sí, yo en su momento también. Sí, sí. y tenía el deseo justamente de ser sacerdote, pero siempre he sido un chico bastante ambicioso y desde que era muy chico decía, bueno, si voy a ser sacerdote, pues yo quiero no solamente ser sacerdote, sino quiero ser papa. Claro. Y desde ese momento me dije, bueno, tengo que empezar a entrenarme, a hablar la lengua del lugar donde vive el papa.
pues encontré que en el Vaticano la lengua oficial es el latín, busqué cursos de latín en internet, no encontré en esa época Nada. Lo más y parecido, entonces nada, me dije, bueno, el Vaticano está en Italia, entonces pues tienen que hablar italiano seguramente. Y nada, empecé cursos de italiano y realmente fue, fue muy bonito, fue un descubrimiento más que lingüístico en ese momento, fue un descubrimiento cultural. El hecho de leer sí, acerca de Italia, de las riquezas de Italia, las riquezas gastronómicas, musicales, am, arquitectónicas, y bueno, me enamoré del país y luego cuando ya todo este sueño de ser papa pasó, pues quedó el amor por la lengua y lo seguí estudiando. claro, Eh, y me encanta el italiano y fue el que me abrió las puertas al francés y ya después como tal a los estudios de las lenguas. claro. ¿Y qué es lo que más te gustaba? Además de, bueno, la visión esta de querer ser papa y ya te visualizabas hablando el idioma, ¿qué es lo que más te gustaba del aprender una nueva lengua? Creo que es toda la diversidad que traen las expresiones, la diversidad de visión de mundo. Son cosas que tú puedes decir, por ejemplo, son las mismas cosas que tú puedes decir con dos lenguas diferentes, pero en realidad muchas veces cómo se expresan las cosas dejan ver mucho de quiénes son las personas y de cómo ven esas personas el mundo. Exacto. A mí voy a hacer una anotación, una acotación acá. El otro día vi un TikTok de un chico que decía, en español nunca tienes la culpa, como, porque creo que en inglés, por ejemplo, si vos dejas o se te cae algo, se te cae entre comillas, o decir I drop it, o no, algo así sería, ¿verdad? Ujú. I drop it, en inglés es como lo tiré, es Ajá, como lo perdí y lo tiré. En cambio, en español uno dice se me se cayó. cayó. O sea, nunca tener la culpa, digamos. Es como que también depende del idioma, cómo va encarando y cómo tener un pensamiento alrededor de esa cultura. Incluso hay muchas palabras que no existen en una y en otra sí, y que significan un montón de cosas. Y mismo en Latinoamérica implementamos muchas palabras en inglés porque es mucho más fácil, más corto, más conciso y se entiende a qué es lo que se quiere llegar. Entonces como que también varía, digamos. Exactamente. O es como con las decisiones. También hay muchas, a veces, publicaciones que hablan de que en inglés tú haces una decisión, you make a decision, mientras que en español tú Claro, tomas una decisión. exacto. Y en francés, bueno, en francés es igual. ¿Y en qué otra lengua? Creo que es en alemán que tú, como, tú la construyes o, Sí, fare una decisione in italiano. Sería así, ¿no? O scegliere, no sé, pero sería escoger. en alemán tú la construyes o sí, o no sé, Claro. escoges algo, pero de la misma manera son formas de ver el mundo y formas como tú te relacionas con el mundo que te rodea. Claro, me gustaría que hagamos aquí un hincapié, por ejemplo, en lo que decía el alemán de construir. Es interesante encararlo de decir, bueno, yo armo una decisión o el make a decision, hacer una decisión, es como, bueno, la armo de cero, que es más parecido al alemán, esto de construir una decisión. Ahora, si yo digo scegliere, que sería el del italiano, elegir, eh, elegir una decisión es que yo ya no tengo la capacidad de crearla, solo tengo que decir, bueno, tengo estas opciones, elijo esta o esta. Es como apuntando un poco a eso también o no. Es como que también te Exactamente. limita, de cierta forma, depende de cómo lo pensé. Ujú. Bien. Y bueno, contaba esto. Partía del italiano porque quería ser papa. ¿Por qué se nubló esa vista de, bueno, ya no quiero ser papa o esto así? O... Bueno, pues creo que desde el inicio de la historia se veía que eran unos sueños bastante, bueno, ambiciosos, pero Sí, también bastante inocentes. Entonces, obviamente ya creciendo y aprendiendo un poco de lo que es realmente la vida y de entendiendo un poco más justamente de cómo funciona la religión, pues de hecho me alejé completamente y actualmente no soy ni creyente ni practicante. Simplemente ujú, quedan estas, digamos que la bella razón por la que caí en las lenguas justamente fue el hecho de haber eso. sido practicante en algún momento, entonces bueno, eso lo agradezco y lo mantengo. Pero sí, es eso, es el hecho de madurar, de cambiar perspectivas, de ver las cosas con otros ojos. Bien. Y bueno, decías
vas avanzando, aprendés el italiano un poco y después con la escuela aprendías el inglés. ¿Qué otras cosas o qué otras herramientas has ido aprendiendo a medida que venía un nuevo idioma? No sé si se entiende, me explico bien con la pregunta, capaz que me di vuelta. Sí, sí habían más herramientas que venían al aprender un... Exacto. O sea, primero empezaste con el italiano. ¿Qué cosas fueron las más fáciles o capaz que ya tenía el don, pero me refiero a cómo crees que se te incorporó más fácil el idioma? ¿Cuánto tiempo demoró en que puedas hablar fluido italiano? No sé. Bueno, creo que entiendo bien tu primera pregunta, de hecho. Con el italiano fue bastante simple por el hecho de que son lenguas hermanas, es una lengua hermana con el español. Entonces había muchas similitudes, las estructuras eran muy, muy similares. El hecho de que tú aprendes las reglas de pronunciación y con eso ya puedes leer, por ejemplo, un texto en italiano sin problema. Em, ya cuando empecé con el inglés, lo que descubrí fue justamente que el inglés y el italiano son muy diferentes y que Mm, naturalmente me costaba muchísimo más el inglés. Las estructuras eran muy diferentes, el hecho de pronunciar justamente no tienes reglas, claro. no No tienes hay nada reglas de concreto. pronunciación Claro, exactamente que sean constantes para que puedas tomar un texto y leerlo y que lo puedas sacar sin problema. Entonces, esas fueron las primeras dificultades y con el italiano encontré que incluso había algunas diferencias con el español que no entendía, pero mm, que las entendí cuando empecé a estudiar el francés porque son diferencias que se comparten con el francés, pero no con el español. Entonces eso también claro, fue una explosión de wow, de darse cuenta de cómo las lenguas han evolucionado ellas por su lado, pero como también algunas han conservado aspectos, digamos, primitivos que vienen desde la lengua madre, el latín. claro, exacto. Y hoy en día, ¿cuántas lenguas hablas? O sea, digamos fluido, si querés, o estás aprendiendo, no sé. Fluido, digo cuatro, pero cuando me preguntan cuántas lenguas hablo, digo cuatro y medio, porque en la universidad también estudié el portugués, pero esa es la que está a medias, porque Claro, es la que más me falta práctica, es la que realmente utilizo menos, sí, pero en realidad ya creo que ya las hemos mencionado, está el español, mi lengua nativa, el italiano, el inglés y el francés. bien. Eh, ¿Y el occitano, no? Sí, sí, el occitano pues eso es un nuevo descubrimiento porque, bueno, como vivo en Toulouse, está en Occitania, En la que es región, la sí, en la región, región y es occitania. una región cultural e histórica de Francia. De hecho, el occitano es una lengua muchísimo más antigua que el francés, entonces eso me parece apasionante. El occitano también está relacionado con los trovadores, que eran los que son estos que empezaron a crear estos versos Exacto, cantados, como los raperos de la antigua época. exactamente, y que viajaban por toda Francia cantando y cantando sus historias. Entonces es algo que me parece verdaderamente apasionante y la mujer con la que vivo, pues con la señora con la que vivo, es una señora occitana, porque vivimos en cohabitación. De hecho, se llama cohabitación intergeneracional porque ella tiene 70 años, entonces ya me abrió las puertas de su hogar. Y ella es occitanofona, occitano parlante más bien. Sí, bien, Y bueno, a veces cuando jugamos a las cartas, pues ella me habla en occitano y es muy interesante. También igual hay muchas similitudes con el español, pero de la misma forma se ve que es una lengua mucho más primitiva, que va claro. mucho más atrás. Tiene otro tipo de construcciones, digamos. Exactamente, son unas bases mucho, mucho más, de hecho, más cercanas al latín, creería yo. Ah, bien. Porque a mí me pareció, bueno, al estar viviendo un tiempo en Toulouse, para la gente que no conoce, en el metro o como le dicen, en el subte o como le quieran llamar, se escucha o en el colectivo a veces te pronuncian las paradas de los colectivos del metro en los dos idiomas, en francés y en occitano. Ujú. Entonces, por ahí entendés algunas cosas, pero conociendo el español y hablando algo de francés, llega a captar al menos qué es lo que quiere decir. Es como mucho más fácil la interpretación, creo yo, de un nuevo idioma. Me pasó mucho,
con el tema del italiano. A mí me pasó al revés. O sea, yo empecé con el español, porque nací en Argentina, pero como la primera lengua que estudié fuerte, de chiquito sí había estudiado inglés y bueno, después lo dejé, pero la lengua que estudié fuerte fue el francés, que le metí full así como 2 años y medio completo, y después de estudiar el francés, estar un tiempo en Francia y ahora venir a Italia, en menos de 3 meses ya puedo decir que hablo fluido italiano. Entonces me abrió un panorama grande de decir, bueno, el aprender otra lengua me ayuda a facilitar, me facilita muchísimo el hablar otras lenguas más e incorporarlas mucho más rápido, pero sobre todo como que hay un método especial que yo creo que es invaluable, el hecho de tener que ir a vivir donde la gente habla ese idioma y que no te quede otra que hablar ese idioma, porque si no es muy difícil o se hace mucho más tardado el proceso de querer incorporar una lengua nueva en tu cultura, en tu ambiente, si no lo conoces o no sabes, si no te tiene que costar ir a pedir pan o ir a comprar pan en otro idioma, es como que también es un esfuerzo que uno no lo busca y lo tiene, entonces está bueno porque lo va incorporando de a poco. Bueno, es una de las, de hecho es el mejor método, pero tampoco es el único. ¿Cuáles Obviamente, son los otros métodos? bueno, pues los otros métodos son realmente crearse un pequeño espacio de inmersión en su día a día. Por ejemplo, si tú no vives obviamente en el país o no tienes cómo viajar al país por el momento, es escuchar la radio, por ejemplo, en las mañanas o leer artículos o revistas en la lengua que estás aprendiendo Sí, o simplemente tratar de obligarte a pensar en esa lengua. Y obviamente, como tú lo dices, eh, más difícil. sí es mucho más difícil, requiere de muchísima motivación intrínseca más que motivación extrínseca, Extrínseca. extrínseca, porque justamente todo lo que tú dijiste es realmente es esa motivación extrínseca. Si tú quieres comer pan, pues tienes que obligarte a ir a hablar con alguien porque ese alguien no te va a entender a menos que tú hables en la lengua que esa persona Sí. habla. Entonces, como te digo, obviamente estoy de acuerdo contigo, es el mejor método, pero para personas que están realmente motivadas para aprender una lengua extranjera, no es el único. Bueno, me pasó cuando aprendía francés, empezaba recién y se me hizo mucho más fácil, obviamente, aprender francés que inglés, siendo que inglés tiene una estructura mucho más fácil y simple, por esto que decías vos, que no tienen regla de pronunciación, o sea, hay otras cosas en el inglés que en el francés compartimos mucho por el hecho de que sea una lengua proveniente del latín o romana o no sé cómo se le llama el grupo de lenguas hermanas, se le llaman latinas. Latinas, romances. Ah, romances, bien. Y bueno, se me hizo mucho más fácil aprender el francés y me acuerdo que mi profesora me decía, es muy importante que el aprender a leer, o sea, el leer en otro idioma, escribir y todo, se aprende de esa forma. El aprender a leer se aprende leyendo en francés, el aprender a hablar en francés se aprende hablando, o sea, hablando y practicando y así va estimulando las conexiones neuronales para que se facilite mucho más a la hora de que lo tengas que hacer. El aprender a escuchar es escuchar 35.000 veces el mismo audio sin que entiendas hasta que en algún momento decís, bueno, ya está, ya, llegado acá, ahora tengo que ver qué quiere decir, pero yo ya he entendido cada palabra. O sea, como que, y aprendí a escribir escribiendo, era como que esa regla de hacerlo es la única forma que va a conseguir para poder aprender. Y me acuerdo que yo construí ese como mundo de inmersión porque me había apasionado en esos 2 años, año y medio que estuve estudiando full francés. Además de que la profesora me cagaba pedo si no estudiaba y no llegaba a las cosas, pero como que yo estaba full escuchando, mientras hacía la tarea de francés, escuchaba música en francés, estaba con el top 50 de Francia, así, pum, 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 y o todo el tiempo escuchando podcasts o viendo qué cosas sé, ve una serie en francés, o sea, como que todo el tiempo estaba tratando de estimularme en ese sentido, además de que me hacían escribir como loco, a veces me quedaba hasta 3 de la mañana escribiendo carta o escribiendo algún mensaje, historia, lo que tenía que hacer, y era como, bueno, no te queda otra que metete hacia ese lado y hacer esa inmersión cultural. No es lo mismo, obviamente, o sea, si tienen la posibilidad de ir a otro país que hablen ese idioma, aunque sea mismo
en América, porque no es el mismo francés, pero en América tenés toda la parte del Caribe, si no me equivoco, con la Guyana Francesa, Guadalupe, ¿y cuál es la otra? Eh, No me va a salir. Bueno, hay otra. Perdón por esa otra. Y bueno, también si te vas a Canadá, podía Quebec, donde una de las lenguas oficiales es el francés, entre el inglés y el francés, es un poco diferente, pero te puede llegar a entender, es para practicar y lo podés hacer, digamos. Pero sí es muy importante el hecho de armar ese espacio de inmersión cultural en el cual vos tratás de adoptar. Me parecía gracioso esto de que cuando cambias de lengua, cambias hasta de personalidad. Me pasó con vos de que nosotros estuvimos casi 3 o 4 meses que no conocíamos cómo hablar. Bueno, sí, a mí me había escuchado hablar en español, pero no mucho tiempo, no, o un par de... sí creo que fue un descubrimiento mutuo, de hecho. Creo que Claro, pero generalmente cuando nos veíamos, gracias a Giselle, que es con la persona que vive Juan, que ella nos recibió en Toulouse y nos ayudó por ahí a la integración cultural, teníamos obligado solo hablar francés. O sea, el objetivo era aprender y practicar francés, entonces solo podíamos hablar francés cuando estábamos en conjunto y generalmente estábamos en conjunto siempre con ella. Y solo hablábamos en francés. Entonces me pasó que 3 o 4 meses después recién te escuché hablar en español y yo digo, ¿de dónde mierda salió este acento? Y yo sabía que era de Colombia, sabía todo, pero me parecía muy raro el escuchar otro acento y es como que también tiene otras no sé, como otro sonido, otra música, la otro musicalidad, ritmo, ajá. la musicalidad exactamente, el otro idioma, que también te hace como que estás bailando mientras vas escuchando. En el caso del colombiano me pasó mucho cuando te escuché, probablemente ha pasado algo parecido cuando me has escuchado hablar español la primera vez, digamos. Completamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia a la hora de ir descubriendo las personalidades de cada idioma? Creo que ha sido bastante bonito y es algo que todavía madura bastante, es bastante fuerte. Con el italiano no lo viví tan así, pero sí ha sido mucho más con el inglés y el francés, que son lenguas, bueno, con el francés tengo un apego mucho más, no sé, es algo mucho más personal, pero de todas maneras es mi lengua, es una lengua extranjera. Y hay estudios que muestran que cuando tú logras, por ejemplo, pensar en una lengua extranjera, tú eres capaz de ser mucho más racional, porque logras diferenciar las emociones justamente logras ver las cosas mucho más objetivamente, sin mezclar emociones en la situación que estás analizando. Claro. Entonces, O sea, obviamente, porque te tomas el trabajo ese de convertir la situación y ya al hacer ese trabajo, como que tenés que pensarlo sí o sí. Porque exacto, por ahí, si vos reaccionás, no sé, en idioma español, si vos decís, hijo de tu madre, no sé, te bardean, vos ahí como que lo primero que te sale, no, vos también, o a la tuya, o no sé, y es como muy automático y es más, sí, subjetivo. Perdón, te corté. no pasa nada, no. De hecho, justo con eso que mencionas, lo que son los insultos, particularmente yo puedo insultar mucho más fácil o soy un poco más vulgar en francés, justamente, porque siento que no está esa conexión emocional y un poco Sí, moral de lo que me enseñaron en la casa mientras crecía en Colombia, ¿ves? Entonces, en español para mí, ser vulgar o insultar tiene una carga emotiva, emocional. exacto, muchísimo más fuerte y me siento mal conmigo mismo si yo lo hago, porque viene todo esto de la enseñanza, de la Claro. crianza que me dieron en la casa y que me decían, pues no, no suena No se bonito, no dice, es claro. bonito, no se hace, no se dice. Mientras que en francés, pues nadie nunca me lo dijo, nadie nunca. Incluso es lo primero que te enseñan. O sea, cuando vas a Exactamente, aprender un nuevo idioma, lo primero que te enseñan son las malas palabras, a exactamente. insultar al otro. Entonces, ¿ves? Es esa construcción de una identidad también por medio de las lenguas. Y es algo muy bonito. Es algo que yo aprovecho mucho también a mí me gusta mucho escribir. Entonces, Sí, según las situaciones, a veces si necesito, digamos, desahogarme o si quiero simplemente inmortalizar un suceso que me ocurrió, pues lo hago
según la, no sé, la tonalidad que le quiero dar al escrito, pues lo hago en alguna de las lenguas que, Ah, bien, sí. bien. Ahí ya no comparto. No comparto en el sentido de que no llego a escribir en todas las lenguas fluido. Yo hasta hablar llego. Pero me pasó el otro día, justo que vos decías, cuando llegaba a pensar en otro idioma, el otro día me pasó de soñar en italiano. Y eso que no llevo mucho tiempo en Italia, pero me pasó de tener un sueño y ser consciente de que estaba soñando en italiano. ¿Te pasó alguna vez algo así? Como decir, bueno, no sé, soñé en francés o soñé en inglés o no sé, o como que no estabas traduciendo, por así decirlo, directamente ya pensar en ese idioma. ¿Cómo es el proceso para eso? En realidad, creo que era mucho más consciente cuando vivía en Colombia de realmente sentir la diferencia de una lengua a otra, pero ya no es lo mismo, porque justamente hay algo muy particular y es algo que pasa en el caso de los bilingües, y es que, por ejemplo, tú cuando tú lees alguna información, por ejemplo, si tú me preguntas respecto a algo y yo te digo, ah, sí, yo leí acerca de eso y tal artículo decía tal cosa y tal otra, tú puedes hablar de su contenido, tú puedes hablar del tema en cuestión, pero no, a veces me ocurre que no puedo recordar en qué lengua leí o en qué lengua esa Exacto, información llegó a mí. Si a mí me lo contaron en francés, en inglés o en español o en italiano, o si lo leí en una de esas cuatro lenguas o no puedo. Y a veces me pasa que le digo a alguna persona como, así lo voy a buscar, yo creo saber dónde está y te lo envío. Y cuando voy y la claro. busco, pues me encuentro con que Está no la... buscando en español, no Exacto, está. no Está buscando en está. italiano, no está. Exacto, En francés, no la está. encuentro en francés y entonces ya no la puedo enviar a la persona porque la otra persona no habla francés, por ejemplo. Claro, Entonces, es un poco eso. Con los sueños es lo mismo. Después, cuando tengo el recuerdo, creo que hay que ser muy consciente, como tú lo dijiste, ser consciente en el sueño de que estás soñando en italiano o estás soñando en francés, pero cuando tengo, digamos, ya en estado de conciencia, cuando soñé. me viene el recuerdo, no sé en qué, o sea, no puedo decirte en qué lengua lo estaba haciendo. Tiene que ser algo muy particular, algo como que, ah, qué raro, le estaba hablando a mi mamá en francés. O, ay, qué raro, no sé, estaba hablando italiano en Francia. ¿Ves? Pero Claro, de resto no tengo esa capacidad de diferenciar completamente, ¿no? diferenciarlo, claro. ¿Y cuáles crees que han sido por ahí las cosas más difíciles a la hora de el ya hablar varios idiomas? ¿Has tenido alguna complicación en el hecho de que te confundías y hablaba otro idioma cuando no tenía que hablarlo? O que se te mezclaban las palabras y perdías palabras del español, perdías palabras del francés o del italiano, del inglés, no sé, ¿te pasó eso? Sí, me ha pasado, digamos, en un inicio, porque fue en la universidad que tuve un poco ese entrenamiento justamente del code switching, porque a veces salía de clase de inglés y pasaba a clase de francés, e incluso a veces pasaba directo a clase de portugués. Entonces era, ves, estudiando tres lenguas a fondo en el mismo día y cambiando en bloques de 2 horas. Entonces desde la universidad creo que tuve ese entrenamiento para realmente hacer la diferencia de una lengua a otra y realmente mantenerme en cada lengua, ¿ves? Pero me ha pasado que, por ejemplo, estoy hablando en una lengua y alguien dice una palabra en otra lengua y eso me desencadena directamente la lengua. Hablar en ese idioma. Exactamente. Otra cosa que me pasó muy al inicio fue la ortografía. La ortografía tuvo un gran impacto, o sea, a nivel escrito. Antes yo desde muy joven escribía muy bien, con muy buena ortografía, pero cuando justamente empecé con el italiano, hasta ahí llegó todo. Sí, Eh, Porque hay palabras que son muy, de hecho, muy similares entre español e italiano, pero que se escriben con letras sí. que... O le agrega una T, le agrega una P, le agrega. Sí. Exactamente. Bueno, y sobre todo la diferencia B, V o... Sí, a veces... La TV. Ajá, o la C o la S. eh, Eso Sí. me generó y todavía me genera ciertas dificultades. Por ejemplo, que en inglés tú escribas ejercicio, Exercise. Claro. exercise, pero es CS, y en francés tú escribes exercice, las dos son C. ¿Ves? Se escribe Siempre exactamente. lo escribí mal. Ah, ok, ¿ves? Se escriben exactamente igual, salvo por la C y la S. Claro.
hay muchas, bueno, como hay muchas palabras así. Otra cosa que me ha pasado es, sobre todo con el español, sí he tenido una gran influencia del francés ahora. Ah, mira, justamente hoy estoy cumpliendo 2 años de haber llegado a Francia. Ah, felicidades. Sí, Felicidades. fue bastante importante en mi vida en el 2021. Y justamente el hecho de que lleve ya un buen tiempo aquí en Francia y que mi vida la desarrollo prácticamente un 90-95% en francés, ha hecho justamente que muchas, sobre todo a nivel estructural, en abril estuve en Colombia y me di cuenta de eso, de la dificultad a veces que tenía para construir algunas oraciones que yo decía, no, pero yo sé que esto no se dice así en español, pero me venía de esa forma Sí, y era muy difícil encontrar equivalencias, era difícil encontrar también, ves, como palabras que yo decía todo el tiempo en francés, como n'importe quoi, como que, C'est pas possible. exacto, es como que, pero ves, no hay formas de traducir eso en español, al menos el n'importe quoi, nunca encontré una Claro, forma de traducirlo, que es simplemente como una respuesta a alguien sí, cuando te dice algo y que tú dices, no, pero que no, eso no tiene claro. sentido, o No no, importa nada, pero es que no, no no importa importa nada no nada, significa no, lo eso no mismo. significa nada. No, claro, es como que Sí, no tiene sentido a la hora de traducirlo, pero si vos lo decís en el mismo idioma origen, tiene todo el sentido del mundo, o al menos se le dio todo ese sentido, porque al fin y al cabo se ido construyendo toda la cultura en base a lo que decía la gente, como esto de que, bueno, de imponer un lenguaje o no, cómo influye también, porque en realidad tengo entendido que el lenguaje se construye o al menos se hace oficial a medida que la gente lo va usando. O sea, hace 10 años no existía, no sé, googlear, o bueno, hace 20 años no existía googlear y hoy existe una palabra porque la gente lo empezó a usar, empezó a utilizar ese término y a través de eso se fue construyendo una cultura del googleo, digamos. Entonces como que también se va construyendo ese idioma. ujú. Y bueno, avanzando un poquito, quería preguntarte cómo fue, o sea, ¿por qué el francés? ¿Por qué elegiste el francés? Bueno, el francés era una de mis lenguas obligatorias en mi licenciatura, entonces digamos que no tenía opción, pero a mí me encantaba Sí, no tener opción en ese caso. sí, Em, entonces eran las dos lenguas en paralelo, inglés y francés, eh, salvo que cuando terminé la licenciatura, yo siempre me dije, quiero continuar con el francés, o sea, quiero especializarme en el francés porque vi en el mundo justamente de mis profesores de la universidad, vi que habían seguido el mismo recorrido, digamos, académico de haber hecho la licenciatura, de haber estudiado inglés y francés, que todos hablaban francés en algún sí, momento, pero que habían escogido o el español o el inglés como especialización, e inevitablemente claro, todos habían perdido el francés. Entonces yo me claro, decía, de verdad es una gran lástima porque, bueno, tú lo sabes, el francés no es una lengua sí, que esté ya dada como tal. De hecho, es una de las lenguas más irregulares de las lenguas romances, sobre todo a nivel escrito, la correspondencia escrita sí, y oral, no hay realmente correspondencia. Entonces, eso la hace una de las lenguas más irregulares, más opacas, más difíciles de acceder, con muchísimas reglas, excepciones sí. sobre esas mismas Muchas reglas. barreras. Entonces yo me decía, de todo ese esfuerzo para aprender una lengua que además es muy bonita, es muy rica, yo no quiero perder la lengua. Y me dije también que justamente por los procesos de globalización, por los procesos que el mundo está viviendo, era muy seguro que yo pudiera mantener el inglés, aun si yo me especializaba en francés. Claro, Entonces, nada, me lancé con toda. Ahí fue cuando me lancé a ser asistente de español, entonces me preparé para eso, busqué todos los requisitos y me preparé para poder cumplir con los requisitos y al final lo logré y vine a Francia como asistente de español. ¿vos has sido en Toulouse también, has sido asistente de español No, o dónde fuiste asistente de español? no, yo llegué hace 2 años, en el 2021, en Dordoña, que es un departamento francés, a Périgueux. No es tan conocido, es muy bonito, es más bien conocido por los franceses, y estuve allí 7 meses. Bien. Ujú.
Y después de esos 7 meses, ¿cómo has dicho, bueno, voy a seguir estudiando acá? ¿O ya tenías pensado estudiar y lo has usado al asistente de español como una puerta de entrada a venir a Ah, sí, Francia? sí, completamente. Para mí, desde que yo salí de Colombia, yo me dije, yo no vuelvo a Colombia sin un título universitario francés. Y obviamente la asistencia, yo sabía que era mi puerta de entrada, porque con la asistencia a ti te dan un contrato de trabajo, te dan una visa, es decir, entras con toda la legalidad. Entonces mi objetivo era poder llegar a Francia y buscar una manera de que una vez terminado mi contrato, pues yo pudiera encontrar una manera suplementaria de, Estudiar. de estudiar y de mantener en esa legalidad, justamente. Entonces, Y, y el tema del estudio, ¿cómo es? ¿También estás trabajando en paralelo o cómo manejas eso? sí, trabajo, pero de manera muy flexible, por horas, ¿ves? Entonces, a veces hago acompañamiento a las personas, simplemente al adulto mayor, y también hago babysitting, que es cuidar a los chiquitos. Eh, en general es eso, y también propongo mis cursos de español o incluso cursos de francés para refuerzo a A extranjeros. no, en este caso es para los niños, solo que estoy buscando la traducción en español de college, en la escuela. Cuando los niños están en la Sí. escuela y que tienen dificultades académicas, entonces necesitan refuerzo a veces en francés o incluso o Ah, refuerzo bien. en la lengua extranjera que Claro, escogen. claro, como profesor particular. Exactamente. Bien, bien. Entonces, de esa forma he ido como pagando también, porque tenés un alquiler, tenés gasto de comida y bueno, del día a día. Ujú. Y en este estudio, ¿cuánto tiempo dura este máster que estás haciendo ahora? 2 años. Los máster Son aquí 2 años. duran 2 años. Y has empezado, ahora has presentado la memoria del máster uno que es, o sea, es un año y después el otro año se completa el máster 2. ¿Cómo funciona? Porque para la gente por ahí no entiende, porque el sistema educativo, supongo yo, en Colombia también es distinto, pero en Argentina no existe esto de máster uno y máster 2, digamos. O no nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos que, yo estudiando ingeniería electrónica, por ejemplo, yo termino los 5 años, cuando sabe cuándo va a pasar, pero cuando termino los 5 años, se supone que a nivel académico de Francia yo ya tendría un máster uno, por ejemplo. No, En máster 2. cambio, no, máster uno a nivel de Francia porque nosotros tenemos, o sea, 5 años en total de ingeniería Ah, equivale a el bac o no sé, la parte básica de la universidad y el máster uno, por ejemplo. ok. Eso es lo que equivale, tengo entendido, en Francia. Y de ahí el máster de nosotros sería el máster 2 de Francia, por ejemplo. Para la gente que no conoce un poco el sistema, ya en algún momento vamos a meter algún cuadrito de explicación. Sí, Pero, sí, creo pero sí que es con complicado. ingeniería es diferente porque la ingeniería es más especializado, pero de hecho, por ejemplo, en Colombia, en lo que se considera una licenciatura que nosotros hacemos en 4 años y medio o 5 años, igualmente. Aquí en Francia eso equivale justamente a hacer licenciatura más máster. Es decir, que en Colombia Claro, lo que nosotros hacemos en 7 años, que sería 5 años de licenciatura más 2 años de maestría, aquí en Francia se hace en 5 años. claro. Entonces, son Es 3 años de licencia más un año de máster uno y un año de máster 2, y cuando tú terminas los 5 años ya tienes licenciatura y dos máster. máster, claro. Sí. Pero de hecho, o sea, no es que tengas dos másteres, sino que es un nivel de maestría. De hecho, en el pasado eso se llamaba maîtrise, que Claro. no sé Sí, cómo máster. traducirlo, Maestro, sí. pero es Maestría. justamente Sí, es un es nivel. eso. Bueno, también una escala que se utiliza aquí en Francia, que es el Bac Plus. Entonces, cuando tú sales del colegio, tienes el Bac. Cuando tú haces un año de licenciatura, te dan el Bac Back Plus Plus. 1. Cuando haces 2 años de Sí, licenciatura, Bac Plus 2. 3 años de sí, licenciatura, Bac Plus 3. Un año de máster, Bac Plus 4. Y cuando ya sí. completas el máster, te dan el Bac Plus Máster. 5. Sí. Entonces también creo que es la diferencia de cómo todo funciona aquí, porque a veces para los trabajos te dicen Te piden. requerimientos Bac plus 4. Quiere decir que
debes tener al menos hasta nivel de maestría 1. Digamos que en este Bueno, momento claro, yo tengo el BAC plus 4, ¿ves? claro, Y sin embargo exacto. no he terminado la totalidad de mi maestría. Es un Claro, poco porque, o sea, es la maestría, o sea, digamos que es la maestría completa, pero se divide como en dos de acuerdo al año o cantidad de años, por digamos. año, exactamente. Mientras que, por ejemplo, en Colombia una maestría dura igualmente 2 años, pero es un solo Sí, bloque, no exacto. es Hasta que no divisible, terminan los 2 años no tenés no maestría tienes uno ni. nada, Claro, exactamente. Mientras aquí en Francia es diferente. como que valoran cada paso, digamos, entre comillas. Exactamente, exactamente. Sí, porque justamente yo con mi BAC plus 4 ya puedo acceder a otros trabajos que antes no podía acceder. O Bien, me dan esa valorización de tener justamente un año de maestría y que a pesar de que me falta el otro año de maestría, pues puedo acceder a otros trabajos. claro. ¿Y cómo ha sido lidiar con la parte administrativa de Francia? Es un dolorcito de cabeza. De hecho, es bastante, va dentro de esos estereotipos de Francia. Eh, Hay personas que, por ejemplo, tengo un amigo que vivió en Alemania y me dice, no, en serio, toda la burocracia francesa no tiene nada que ver con la alemana, o sea, en Alemania es peor, pero yo no sé qué puede ser peor que la burocracia francesa. Eh, es bastante complejo. Y también como inmigrante te piden muchas cosas por aquí y por allá, a veces es va y ven de documentos, de que esto no Sí, te lo aceptaron porque falta tal cosa, entonces tienes que empezar de cero, sí, o bueno, aquí en Francia todavía está muy vigente lo que es el uso del papel como tal y aquí está la posto, mm, que es el hecho de enviar por correo postal las cosas. Bueno, eso sí, a mí me encantó cuando yo llegué, me apasionaba el hecho de enviar una carta postal a amigos, de poner el timbre, el sellito sí. postal, eso me parecía súper bonito, pero solo para eso, cuando ya es todo el Claro, rollo, cuando es administrativo ya así, no, no, no tiene ya ahí se sentido. acaba, sí, sí. Claro, lo mantengamos para que sea sentimental el proceso, Es pero bonito. Sí, pero nada, ya sí, para porque si no trámites así. tienes un poco de métodos, como que enviar un correo recomendado y también es súper caro. Es decir, que tú mandas un correo y luego te devuelven una hoja donde dicen que sí, que recibieron el correo. Bueno, son muchas Claro. cosas, pero bueno, hace parte de la vivencia cultural y creo que eso me ha ayudado también a madurar mucho como adulto, el hecho de tener que lidiar con todas esas cosas. Hablando de adulto, ¿cuántos años tenés, Juan? Porque la gente no sabe. 25. 25 años, estamos iguales. ¿Y qué cosas sentí que, además de esto de la burocracia y del tema de la carta, cuáles son las cosas que por ahí más te han costado de incorporarte a esta nueva cultura de Francia, digamos? Por más de que vos ya tenías como esa pasión por aprender el idioma y de incorporar y todo, pero hay cosas que inevitablemente cuestan, o el hecho de estar lejos de la familia, o no sé, no es la misma comida, qué sé yo, o simplemente ha estado abierto. Sí, creo que es mucho más justamente ese último aspecto que mencionaste, es la abertura que he tenido de espíritu y de mente. Eso me ha permitido ver todo a mi alrededor con ojos de mucha curiosidad y de ganas de devorar todo lo que me presentan. Eh, pero hay cosas, son aspectos más bien netamente culturales, como el hecho de que en Francia hay una tendencia a quejarse bastante. Eh, y de hecho creo que por eso está Putain, Sí, no, c'est pas possible, encore, voilà. Es muy... Pero, ulala. pero creo también que justamente eso los ha llevado a los franceses, que es el lado positivo, a tener muchas cosas que en otros países del mundo no tienen, Sí, como el sistema de salud aquí es increíble, el compromiso social también es increíble, o sea, tú incluso como extranjero recibes ayudas para pagar, por ejemplo, tu alojamiento o incluso sí, si después de un cierto tiempo trabajando te quedas sin trabajo, pues tú accedes a algo que es bueno, es la ayuda del gobierno para cuando no sí. tienes trabajo. Entonces son realmente cosas que tú te dices, bueno, está bien, o sea, los franceses se quejan, pero es por algo. Y es muy bonito ver eso, ver también cuando realmente hacen los paros, las manifestaciones, eh,
yo siempre he dicho de manera jocosa, y lo digo a los mismos franceses, yo no, pero es que su deporte nacional es, Sí, es salir a hacer manifestaciones, eso, la grève. la grève, les manifs, todo el tiempo les encanta C'est salir. incroyable. Pero es bonito porque también lo hacen en un cuadro bastante respetuoso. Tú ves niños, por ejemplo, cuando yo estaba en Colombia no es así. Cuando la gente hacía manifestaciones, uno realmente se retiene mucho, Claro, incluso a veces de ir, porque eh, peligroso. exacto, puede tornarse peligroso. Mientras que aquí en Francia, aunque hay a veces, bueno, y también no corresponde con lo que uno a veces ve en la televisión, que queman carros, que eso Claro, pasa, pero en general, la gran mayoría del tiempo es pacífico y es pacífico, claro. bastante, es bien pensado. Entonces, esos aspectos Sí, culturales, pues digo que me ha costado, pero a fin de cuentas yo también me he adaptado y lo he integrado en mí. Entonces, dentro de las cosas, por ejemplo, que me suceden en mi día a día, al hablar francés, de que, por ejemplo, soy mucho más vulgar, entonces me fluyen mucho más fácilmente las palabras injuriosas, pero también me sí, fluye mucho más fácilmente el quejarme. "Ah, otra vez", o "ay, qué rabia, otra vez me pasó esto", cosas que en realidad cuando que antes yo no hacía o que decía o que en realidad en claro. español no me vienen como tal. Y que si lo, claro, y si lo decís en español no queda tan bien. Es como que Exactamente, no, todavía tener la presión esa de, nah, exacto, o sea, no, no es para tanto. exactamente. Claro, y sale mucho más fácil. Me pasa aquí en Italia que aprendí muchas palabras del palermitano, yo estoy en Palermo, y Italia, así como en Argentina o en Colombia seguramente, tienen no sé, el de Cali, el de Medellín, o sea, tienen sus acentos y hasta incluso palabras que usan, que no usan en otro lado. Lo mismo pasa acá, y en Sicilia un dialecto, hay varios dialectos, pero entre ellos el palermitano, y todo el tiempo hay palabras como que las dicen como si fuera hola, o sea, todo el tiempo la están diciendo y se te van pegando. Y yo a veces se me hace, como decías vos esto, se hace muy fácil el decir, oh, minchia. O sea, Ya. como que sí, todo el tiempo estás tratando de hacer cosas que, o decir cosas que por ahí no le das la importancia, o al menos he hecho tan normal acá que es como una palabra más, es como decir boludo en Argentina. Ujú, ujú. Como que termina tornándose a eso, por más de que el origen era otra cosa. Exactamente. Y para continuar, quería preguntarte qué es lo que pensabas hacer después de terminar este Máster 2. ¿Qué querés hacer? ¿Querés seguir en Francia? ¿Querés volver? ¿Querés viajar a otro lado? Las tres opciones. De hecho, bueno, yo he sido muy En ese abierto, orden. he sido muy abierto al mundo, he sido muy abierto a las posibilidades. Mm, Honestamente estoy muy bien en Francia ahora, es decir, me siento bien acogido, me siento en un proceso de aculturación bastante exitoso y que estoy dispuesto a continuar. Así que, bueno, si las oportunidades continúan aquí, pues voy a estar feliz de seguir aquí, aunque sí me gustaría volver en algún momento a Colombia, de cierta forma devolverle todo eso que en algún momento mi país me dio y poder compartir tantas cosas tan bonitas con las personas que se están formando, con las personas que están apenas iniciando sus carreras profesionales, sus carreras académicas, incluso sus carreras personales. Y en cuanto a la abertura al mundo, pues también me gustaría descubrir otros países. He tenido la oportunidad de visitar algunos países, pero el hecho de tú estar en el país y de quedarte por un cierto tiempo, eso te abre muchísimo la, la mente, te abre muchísimo la visión de lo que es el mundo y de cómo el mundo funciona. Y eso me gustaría explorarlo también más a profundidad en otros países, en otras culturas, en otras lenguas, sobre todo. Claro, Y bueno, y está bueno. pues creo que a corto y mediano plazo, creo que, bueno, primero es terminar el máster y muy seguramente continuar en doctorado. Ah, bien. Bien, seguir estudiando, por lo Sí, pronto. sí. Bien. Para ir cerrando, quería preguntarte un par de preguntas que hago siempre, pero me gusta saber. Dale. Primero, ¿cuáles crees que han sido las tres dificultades o los tres momentos o decisiones más difíciles que has tenido hasta el día de hoy? Como desde...
de mi vida. Desde de lo que sea, sí. Ya sea a nivel de idioma o de tu vida, de decidir venir a Francia o no, si era como que ya lo tenías aceptado o te costó la decisión. Me corchas con esa pregunta. Es, no sé, no, Va a tener que traducir porque no entendí lo que no dijiste. sabes que... y estamos hablando español. Corchar, corchar es Es como como que que, me bloqueaste, sí, como que no, no sé qué responderte. Eh, las tres decisiones más difíciles, pues de hecho salir de Colombia no fue una decisión difícil, o sea, decidir venir no lo fue. No sé, hay una a nivel sentimental que se me viene a la mente y es haber dejado una relación, haber decidido dejar una relación sin que yo lo quisiera, pero fue una decisión para protegerme a mí mismo. Ujú. Eso fue bastante difícil. Am, no sé, siento que Easy Life. Easy Life. No, más que eso, siento que es, no sé, también es la percepción de la vida de que a veces las cosas cuando llegan y que, pues es una cuestión de no sentirme muy arrepentido por muchas de las cosas que he hecho o de las decisiones No que he hay nada tomado. de que digas me arrepiento de esto. Sí, 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 hay algunas de ellas, pero, pero no sé, cuando me refiero a las decisiones, no, es que no, Claro. realmente viene más por ese lado de, porque pienso en mi familia, por ejemplo, siento que eh, tal vez, bueno, tal vez esa es una, es balancear entre el hecho de perseguir mis sueños y el hecho de quedarme al lado de mi familia, esto entendido como mis padres. Eh, sí, de hecho sí es difícil cuando tú, digamos, te enfocas en ellos. Porque Ujú. obviamente si fuera por eso, bueno, pues tú te quedarías al lado de ellos y compartiendo su vejez o compartiendo el día a día con ellos, pero también después tú vienes y entiendes que en realidad es tu vida y que ellos tuvieron la suya y que es tu momento Sí, de vivir. Entonces, bueno, en realidad claro. sí, eso fue difícil también. Creo que necesitaba era un poco de reflexión. Eh, y tal vez una decisión difícil que en su momento lo fue decidir a qué universidad escoger. Cuando postulé aquí en Francia me aceptaron en 3 universidades y no sabía qué hacer realmente y al final escogí Toulouse y creo que fue la ¿Por mejor. qué? Hablé con varias personas acerca de si conocían, porque una era La ciudad. en París, Orléans y Toulouse. Ujú. Y bueno, yo París nunca quise, pero al final, bueno, pues postulé. Me decían, la gente me decía, no, pues Toulouse es mejor, va a ser un poco más caro porque es una ciudad mucho más grande que Orléans, por ejemplo, Mm. pero me hablaron como de todos los beneficios de Toulouse y yo nunca había venido a Toulouse y bueno, al final creo que fue una muy buena decisión. Me pasó algo parecido con Toulouse. Yo caí a Toulouse por obra del que seleccionó mi lugar en la visa, porque, o sea, el que me dijo, bueno, sí, este que habla poco francés o que recién está empezando y que no tiene nada que ver con la lengua porque viene de ingeniería, bueno, lo mandemos a Toulouse, que seguramente hay más escuelas. Y, y me pasó porque yo, cuando uno se postula para el programa de asistente de español, te dan a elegir 3 ciudades o que generalmente son de 3 regiones distintas. O sea, Las puedes elegir academias, 3 ciudades, claro, las academias, y en base a la academia vos tenés que elegir una de cada una y bueno, ven en cuál tiran más o menos de cómo ordenan las cosas. Y creo que en base a tu puntaje o no sé cómo lo califican. Pero yo había puesto, estoy casi seguro que Toulouse la había puesto como en tercera opción. O sea, era la última opción de las otras dos, que ni siquiera sé cuáles son porque copié las opciones de alguien más. O sea, una amiga me dijo,
che, mira, yo si pudiera elegir, elegiría estas tres. Bueno, he hecho, he metido esas tres. Bueno, no conocía nada de Francia, o sea, no conocía nada. Yo si iba a París, iba a estar contento. Mi objetivo era ir a Francia. Como estaba conseguido, a donde sea. Y bueno, por obra de esta persona, llegué a Toulouse y la verdad que es una de las ciudades en las que yo sí me veo desenvolviéndome, porque fue un proceso bastante agradable, toda la recepción, todo el tiempo ahí, además de que, bueno, como asistente vivís bastante fácil, entre comillas. En mi caso me pasó eso y con un par de amigas también, de que vivimos ese proceso como bastante fácil. A otro les tocó situaciones en las que las personas que las recibían en la casa o donde alquilaban tenían problemas, no los dejaban comer tranquilo o esto o aquello, siempre tenían problemas con los profesores que le decían esto o aquello. Problemas hay siempre, pero al menos nosotros, yo siento que vivíamos en un mundo aparte porque no nos pasaba eso, e incluso nos recibían bien, encontrábamos relaciones y veníamos gente como Giselle que nos recibía, nos decía, bueno, hagamos esto cultural, que esto bailemos acá, que vamos a comer, que vamos a merendar, que celebremos la rosca de Pascua, o sea, como que todo, rosca de Reyes, no sé, y todo iba una cosa detrás de la otra y decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Será que todos en el grupo están quejando de más? Y, y bueno, como que ibas entendiendo, pero sí, Me pasó igual. después de conocer terminas dando cuenta que al menos a mí me gustó, creo que compartimos en eso, de que Toulouse es como una buena ciudad para vivir desde nuestro punto de vista. También, bueno, fui a París, he estado un tiempo en París, que ha sido para Año Nuevo nada más, hacía como de joda, pero no viviría ahí No, tampoco, o sea, para nada. nunca fui de las ciudades grandes y comparto de que Toulouse, por ejemplo, es muy parecida a Tucumán, donde yo Ah, vengo, de Argentina, ok. en el sentido de que es chica, pero tiene de todo. O sea, dentro de todo, vos podés recorrer caminando el centro de Toulouse, Es loco. llegás rápido a casi cualquier parte, pero además tiene de todo, hay industria, hay trabajo, tiene toda la parte de aeronáutica en Toulouse, que es como pionera a nivel país, la parte de educación también, entonces, y hay muchos jóvenes, muy juvenil la ciudad, hay actividades para hacer, como que tiene de todo un poco, y si te vas un poquito hacia la afuera, encontrar también cosas, tiene de todo, esto ya parece publicidad de Toulouse, por favor que me paguen si quieren, pero Sí, hablar con la... pero sí, es como que pudimos conseguir un poco eso. Bueno, esas son las decisiones difíciles, había dicho, elegir la facultad, el tema de las relaciones familiares y la relación de esta pareja que has tenido que dejar. Una pregunta que me gusta es, si tuvieras que elegir una frase para tu lápida cuando mueras, si es que querés una lápida, no sé, pero si tuvieras que elegir una frase para tu lápida, ¿cuál sería? Una frase que voy a decir, con esta frase quiero que me recuerden. Quiero que esto sea, este es mi lema o esto es en lo que baso mi vida, al menos hoy. Diría, el amor es la respuesta. El amor es la respuesta. ¿Hay un porqué? Creo que tuve la fortuna de crecer en un hogar muy, muy amoroso. El amor ha sido como la bandera, sobre todo de mi mamá, para todo. Y me he dado cuenta justamente en muchísimos contextos, tanto en Colombia como en Francia, que cuando tú haces las cosas con amor, cuando tú te diriges a las personas con amor, y es un amor muy holístico, no es el hecho de precisamente de amar como tal, sino simplemente de ser gentil, es todo lo que engloba el amor, justamente ser gentil, Sí, ofrecer una sonrisa, de tratar a los demás de buena manera, pues eso trae muchísimas cosas muy positivas a tu vida. bien. Bueno, creo que con eso estamos. No sé si querés decir algo más, Juan. Bueno, Me quedo con simplemente, ganas de contar algo más. no, agradecerte por la invitación. Muy interesante lo que haces, felicitaciones Gracias. y pues nada, con muchas ganas de volverte a ver también, de poder compartir momentos contigo y muchos éxitos con tu podcast y con todos tus proyectos, con todos tus proyectos a venir. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, bueno, para la gente, ¿dónde te gustaría llevarlos a que te conozcan un poco más, para que te sigan en las redes?
cómo estás en Instagram o no sé, en alguna otra red social? Sí, en Instagram estoy como Jupagae, que son las dos letras iniciales No aparece escrito. de todo mi nombre y mis apellidos, que es Juan Pablo García Herrera. Bien, Juan Pablo García. Jupagae. Ok, Vale, bien. y ya está. Y listo. Ya lo vamos a poner aquí abajo ahí para que te puedan seguir. Y bueno, si quieren conocer un poco más de cómo es la vida de un colombiano en Francia y el proceso de aprender nuevo idioma, el de conocer nuevas culturas y el de seguir aprendiendo y profesionalizándose en la lengua, bueno, lo pueden ir a seguir y conocer un poco más de su vida. Yo de nuevo quiero agradecerte por sumarte a este proyecto, por haber dicho que sí. Y bueno, está totalmente abierta la propuesta para una segunda vuelta y que, bueno, sigamos charlando y conociendo y viendo las dificultades, problemas, cosas que hay en el mundo del extranjero. Así que, bueno, simplemente eso. Muchas gracias, gente, por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, no olviden suscribirse, darle like, compartan, comenten. Y bueno, si les gustó, recomienden este video. Hay muchos más también en el listado. Pueden ir a verlos. Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.